Hola queridos estudiantes, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta serie en la cual vamos a estar compartiendo videos correspondientes al curso de comunicación integral. Los temas están organizados secuencialmente para que los puedas entender de una manera mucho más fácil. Esto quiere decir que cada tema, cada video que vayas viendo en el canal es sumamente importante para comprender el siguiente, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera clase, la cual corresponde al tema propiamente de comunicación. Ahí está. Entonces, para tener un punto de partida, voy a colocar una pregunta. ¿Qué es comunicación? Esta pregunta nos va a servir de punto de partida para nuestro curso, ¿ok? Es fundamental saber qué es comunicación. Yo te pregunto, ¿es el ser humano el único que puede comunicarse? ¿O habrán otros individuos, otras especies que también se comunican? Por ejemplo, las plantas, los animales y nosotros cuando vivíamos en cavernas. El ser humano actualmente, escúchame bien, es el único que se comunica o también lo hacen las plantas, también lo hacen los animales y el ser humano cuando todavía no había esta palabra de aquí, lenguaje, ¿se comunicaban? ¿Sí o no? Tómate un tiempo para responder, pero yo te doy la respuesta. Todos, absolutamente todos los seres vivos se comunican. Las plantas, por intermedio del aroma, intermedio de los tamaños, los colores, se comunican. Los animales, por intermedio de un sonido, un gruñido, también se comunican. Nosotros, cuando vivíamos en cavernas, cuando todavía compartíamos el territorio con mamuts, con tigres dientes de sable, de igual manera nos comunicábamos sin palabras, sin lenguaje, pero sí con gestos, con sonidos, con alguna manifestación artística, como pinturas rupestres, el ser humano buscaba que sus mensajes lleguen a un receptor. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿qué es comunicación? Voy a colocar aquí el concepto para que lo tengas presente. ¿Ok? Empecemos por esta palabra, proceso de intercambio de información. Este concepto es lo que tú tienes que responder cuando tu profesor o profesora te pregunte en el salón de clases. ¿Qué es comunicación? Proceso de intercambio de información. Y después vamos a ampliar el concepto con algo mucho más certero cuando hablemos ya de comunicación humana. Vamos a la siguiente página para poder continuar. Vamos aquí. Te pregunto, hablando ya de comunicación humana, dejando de lado los tipos de comunicación animal, de las plantas, en fin, solamente comunicación humana. ¿Crees que la forma como nos comunicamos hoy en día ha surgido en un abrir y cerrar de ojos? Pues no. La comunicación ha pasado una serie de procesos a lo largo de los años. En primer lugar, como puedes ver aquí, jeroglíficos. Posteriormente, el correo. Si tú preguntas a un abuelo, a tus padres que han vivido en los años 80, quizás 1950, por ahí tus abuelos, pregúntales, ¿cuánto demoraba enviar un mensaje de América a Europa? Uy, te va a decir, demoraba 15 días, demoraba un mes, a veces uno enviaba una carta y no llegaba, era pero el tiempo larguísimo, no era inmediato como hoy en día. Posteriormente, el ser humano busca estrategias para mandar mensajes a largas distancias y de una manera más rápida, y se inventa el telégrafo.
El telégrafo permitía escribir símbolos muy sencillos y enviarlos a una gran distancia. Posteriormente, el teléfono, sonido, ¿no? Voz a una larga distancia. Luego la radio, enviar mensajes, noticias, música a una población mucho más extensa. Mira cómo se va haciendo cada vez más complejo los mensajes y la comunicación está presente. Posteriormente, la televisión, enviar imágenes ahora a largas distancias. Y este proceso no es rápido, ha tenido su proceso, ha tenido que pasar muchos años para llegar a lo que hoy tenemos gracias a esto que voy a colocar aquí. Exacto. Seguramente ya lo veías venir. La tecnología, ¿sí o no? Y ahora, desde que surge Internet, el año 1994, cuando se expande a todo el mundo, a esta época, 2022, ha pasado pocos años, no es demasiado, ¿eh? Y el ritmo alucinante, vertiginoso, que está cambiando la manera como el ser humano se comunica, es alucinante. Yo me pregunto, ¿qué pasará de acá a unos 50 años con nuestra comunicación? Mira cómo ha evolucionado. Ahora de aquí a un tiempo, ¿cómo serán los mensajes? Es algo increíble, la verdad, ¿no? Pensar en cómo el ser humano va a encontrar maneras para comunicarse es pensar en ciencia ficción ya prácticamente. Bien, pasemos ahora a lo siguiente. Vamos para acá, perdón. Ahí está. Perfecto. Una página nueva. Entonces, nos vamos a concentrar en la comunicación humana, ¿ok? Vamos a colocar aquí el título. Lo voy a poner para que podamos tener en cuenta esto. Comunicación humana. Bien, vamos a subrayarlo. ¿Y qué características tendrá la comunicación humana? ¿Te has preguntado alguna vez las características de nuestra comunicación? Bien, vamos a poner. En primer lugar, lo que sabemos desde muy pequeños. Somos, y constantemente lo repiten, ¿no? Seres sociales. Por naturaleza. Suena redundante decir, ¿no? Seres sociales por naturaleza, pero ten presente ello. ¿Por qué? Necesitamos que nuestros mensajes, que lo que uno menciona, uno dice, lo que uno piensa, llegue a un receptor. Imagina, tú eres escritor, tú eres músico, tú eres compositor. Ese mensaje que tú creas, de alguna u otra manera estás buscando que haya un receptor que lo reciba. Estás buscando que haya un público. Si eres escritor, que te lea. Si eres músico, que te escuche. Si eres compositor, que alguien tome esa composición y, y, y la expanda. Somos seres sociales, buscamos eso. Cuando uno publica en Facebook, busca que la gente lo observe, busca que la gente reciba esos mensajes. No es simplemente el hecho de decir, ah, pues yo soy un ser individual y estás publicando cosas en tu Facebook. Somos seres sociales. ¿Qué caracteriza a un ser social? La interacción, exacto, entre individuos de la misma especie. Y además es un proceso recíproco. Cada vez que tú emites un juicio, das un mensaje, propones una opinión, participas de un debate, las personas que escuchan, los receptores que están a tu alrededor, buscan responder a ese mensaje. Te propongo un reto. Publica algo en Twitter, publica en WhatsApp, cualquier cosa. Algo que sea, entre comillas, puedo mencionar, de debate. Un tema polémico. Pon tu opinión acerca de cualquier tema.
te aseguro que va a haber muchas personas que van a empezar a decir, no, yo pienso diferente, yo pienso igual que tú, yo tengo una opinión distinta. Va a haber. ¿Por qué? Porque es un proceso recíproco. Cada vez que uno lee algo, inconscientemente se produce algo en el cerebro que menciona y dice, voy a responder a esto. Eso es la comunicación. Así funciona nuestra comunicación. ¿Ok? Vamos a lo siguiente, a definir. ¿Qué es entonces comunicación? ¿Ok? Vamos por acá a colocar esta imagen en esta parte para colocar nuestra definición, ahora sí, de lo que sería comunicación. ¿Ok? En esta parte lo voy a poner para que nos quede espacio. Bien, teniendo en cuenta nuestro arte, que es comunicación, la arquitectura, piensa en cualquier cuerpo, perdón, piensa en cualquier resto arqueológico de tu país, de tu comunidad, también es comunicación. Tenían un fin, tal vez religioso, tal vez político, tal vez cultural, comunicaban algo. Piensa en cualquier aspecto que el ser humano haya creado. Es comunicación. Al final, todo es un conjunto de redes, un conjunto de opiniones, de mensajes que entre nosotros compartimos. Entonces, la comunicación se define como, vamos a colocar ahora sí la definición, ya no un conceptito, sino una definición certera y precisa de lo que es este interesantísimo tema. Bien, empezamos con la palabra más importante, que es no te olvides de esto, proceso. Si hablamos de proceso, tiene varias partes, tiene varias aristas. Proceso de elaboración, coma, transmisión, coma, porque falta, circulación, coma, recepción, coma, falta, decodificación, aún falta, decodificación e intercambio de, exacto, información. ¿Qué pasó aquí? Vamos a escribirlo. Información. Perfecto. Cuando tu profesor o profesora en el colegio te pregunte, alumno, ¿qué es comunicación? Y le das esta respuesta, te va a decir muy bien. Te va a decir perfecto, porque aquí estamos colocando de una manera completa lo que involucra la comunicación humana. Si tú le das el concepto anterior, no está mal, pero faltan algunas partes. En esto está incluido absolutamente todo. Déjame colocar el autor de esta definición. Siempre es bueno reconocer ello. Aquí. De José. Mayúscula. Cáceres. ¿Ok? Lo encuentras en su libro de gramática española. Bueno, la definición siempre necesita un autor. Y aquí lo estoy colocando para que tengas más precisión aún cuando tu profesor te pregunte, ¿no? Le dices, la definición que nos ofrece José Cáceres Chaupín es la siguiente: proceso de elaboración, transmisión, circulación, recepción, decodificación e intercambio de información. Ahora que ya tienes la definición que sigue, exacto, te estarás dando cuenta quién elabora la información, quién la transmite, por qué circulará. Exacto, lo que corresponde revisar ahora son, perfecto, los elementos de la comunicación que tú conoces, que sabemos que es bastante fácil, de la comunicación. Excelente. Vamos a colocar aquí nuestro subtítulo.
elementos de la comunicación. Listo, ahí está. ¿Cuál será el primer elemento? Te pregunto. Exacto, el emisor. Vamos a poner una imagen para que sea mucho más sencillo esto y no estar escribiendo. Ahí está. Un poquito más arriba. Esto también un poco más acá. Perdóname que no lo edite el video, pero prefiero hacerlo todo de corrido. Quizás más adelante, cuando vaya mejorando ya en esto, lo edito y todo ello. Ya. El primer elemento, vamos a colocar aquí. Que tú sabes, tú conoces los elementos, es algo sencillo. El emisor. Perfecto. Después tenemos al receptor, que es el que escucha, el que recepciona, el que decodifica la información. Después, exacto, nuestro canal, ¿cierto? El canal. Después, el mensaje. Luego, el código. Sigue, todavía faltan dos. El referente. Y finalmente nuestro contexto. Correcto. Estoy muy seguro que esto lo conoces, que esto lo has visto, pero que de todas maneras es importante mencionarlo. Ahí está. Emisor, receptor, canal, mensaje, código referente y contexto. ¿Quién es el emisor? ¿De qué se encarga? Exacto, de transmitir, de elaborar el mensaje. ¿Cierto? Emite la información, elabora. Es entonces la fuente de la comunicación. Listo, allí tenemos. Fuente de la comunicación. Siguiente. Allí está. El receptor es el que recepciona, el que interpreta. Por ejemplo, si tú das un mensaje, dices, eres profesor, digamos, y saludas a tus alumnos, ¿no? Primer día. Hola, alumnos, ¿cómo están? El receptor interpreta, el receptor recibe esa información y elabora una respuesta, ¿ok? Ese proceso de recibir e interpretar se llama decodificación. Decodificación del mensaje. ¿Y quién emite ese mensaje? El emisor. Si el receptor decodifica, ¿qué hará el emisor? Ah, pregunta, si no, eso puede ser pregunta de examen, ¿ah? El emisor encodifica, ¿ok? El emisor encodifica, el receptor decodifica. Ahora, ¿qué es el canal? Un canal, piensa, relaciónalo con lo que sabes. Tú puedes decirme, ah, pues puede ser un canal de televisión. Perfecto. ¿Qué cosa es entonces el canal? Es el medio por donde se transmite el mensaje. Recuerda que es un medio físico, es un medio tangible, ¿ok? El canal siempre va a ser un medio tangible. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el canal que estamos utilizando tú y yo para comunicarnos? Exacto, la computadora, la línea de internet, la red Wi-Fi. Ese es el medio por donde nos estamos comunicando, por el cual el mensaje que estoy haciendo llegar se transmite hacia ti. ¿Y ahora qué será el mensaje? Vamos a colocarlo. Mensaje es la información
información que el emisor transmite al receptor. ¿Ok? Ese conjunto de palabras, de datos, todo este universo que estamos hablando se transforma en un mensaje que yo quiero hacer llegar a ti. Eso, sí, el mismo ejemplo que coloco hace un momento. Tú eres profesor, ingresas al salón y dices, hola chicos, ¿cómo están? Tu mensaje es un saludo. Ese es el mensaje, ¿cierto? Pasemos al siguiente. El código. El código. Conjunto de signos y símbolos comunes entre el emisor y el receptor. Recuerda, el código va a ser este conjunto, este universo de símbolos, de signos que utilizamos para poder comunicarnos entre emisor y receptor. ¿Por qué te dice que es común? Esta palabra no te olvides, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser común? Porque si fuera un código distinto entre tú y yo, entre el emisor y el receptor, pues no se podrían comprender. No habría forma de que se comprendan porque no se entenderían. Puedes entender también al código como el lenguaje, como el idioma. Si yo empiezo a hablar en chino y tú solamente hablas español, pues no nos vamos a comprender porque nuestro código es distinto. ¿Entendido? El código siempre tiene que ser común al emisor y al receptor. Por eso utilizamos traductores. Los traductores lo que hacen es hacer al código entendible para el emisor y el receptor. ¿Ok? Pasemos al referente. Coloquemos. Es aquello a lo que se alude en el mensaje. Es aquello a lo que se alude en el mensaje. Entre paréntesis vamos a colocar objetos, animales, épocas, etcétera. Por ejemplo, para que podamos entender esto. Si yo te digo, ayer soñé con un unicornio, ¿cuál será el referente? Unicornio, muy bien. Si yo te digo, vamos a ir a jugar fútbol el día de mañana, el referente es fútbol, correcto. Es una sola palabra, ¿no? Ten en cuenta, el referente es una sola palabra a la cual se alude en el mensaje. Siempre, siempre tu referente lo vas a hallar de aquí, del mensaje. ¿Ya? Tu referente sale del mensaje. No te olvides, eso es importante. Siguiente, el contexto. En el contexto nos vamos a detener un poquito porque hay tres tipos. Eso lo voy a explicar, pero quiero que te quedes con algo, con una definición en primer lugar. Conjunto de circunstancias que engloban el proceso comunicativo. Proceso comunicativo. Listo. ¿A qué se refiere con conjunto de circunstancias? La realidad en la cual estamos, el contexto lingüístico también que involucra a la comunicación y el contexto cultural. Mira, lo voy a escribir aquí para que podamos comprender adecuadamente y también voy a hacer ejemplos. Tenemos tres tipos de contexto. Uno, contexto situacional. ¿A qué se refiere cuando hablamos de contexto situacional? Utilizo el siguiente ejemplo con la palabra banco. Esta palabra es polisémica, quiere decir que tiene varias acepciones, varios significados. Si yo te digo,
Allí hay un banco. ¿Qué piensas? ¿Un banco para sentarse o un banco para cobrar, ¿no? Cobrar o hacer un pago? Una institución bancaria, pues, ¿no? En esta situación, si estamos caminando por la calle, imagina, estás con tu papá, con tu mamá, un amigo y te dice, mira, allí hay un banco, y te señala una silla, inmediatamente tú vas a pensar, pues, en tomar asiento, en descansar. Es una situación. Estás caminando nuevamente, un amigo te dice, oye, pues págame, me debes ya demasiado tiempo. Y bueno, iré al banco. No creo que piense tu amigo que vas a ir a sentarte. Cierto, eso es un contexto situacional, una circunstancia que engloba al proceso comunicativo. Siguiente, contexto, ahora, contexto lingüístico. Acá vamos a escribir bien. Ahora sí, contexto lingüístico. En este caso ya no va a ser la situación la que va a determinar el significado de la palabra, sino el conjunto de palabras que engloban a la que queremos mencionar. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes, lo explico. El contexto lingüístico con el mismo ejemplo, ¿ok? La palabra banco. Ahora vas a mencionar. Ayer por la tarde fui al banco a cobrar mi sueldo. La persona que te escucha inmediatamente va a relacionar banco con la institución, eh, con la institución con la institución financiera, ¿cierto? Tú dices, ayer estaba muy cansado, caminaba por el parque, vi un banco y me senté. La persona que te escucha inmediatamente va a identificar a la palabra y va a asociar el significado a un lugar para sentarse, para descansar. ¿Ve? Cómo el contexto, dependiendo de cuál sea, determina el significado de la palabra. Es genial, ¿no te parece? El lenguaje es muy bonito. Y finalmente el último tipo de contexto, el contexto cultural. ¿Ok? Si yo te menciono y te digo, Cusco, ombligo del mundo, ¿por qué crees que le dicen de esa manera? Si estás pensando y me dices, porque tal vez está en el centro del mundo, porque es el lugar más importante del mundo, estaríamos cometiendo un pequeño error y necesariamente necesitamos de buscar la referencia, ¿no? ¿Por qué Cusco es el ombligo del mundo? Es ¿cómo te digo? Una definición que va a necesitar de cultura, de información, información referente al lugar. Te lo explico. Cuando los españoles llegan a Perú en el año 1532, Cusco era la ciudad más importante, el centro cultural, religioso, político del Imperio Incaico. Y lo que se mencionaba, que Cusco era el ombligo del Tahuantinsuyo, y para el mundo incaico, pues era el centro político, cultural, social, económico, y tenía tres mundos, tres eh, representaciones, podríamos mencionar, a nivel mitológico. ¿Ok? Estaba el Ucupacha, que era el mundo de abajo, el mundo que no se podía ver. ¿Ok? Estaba el mundo visible, el Caipacha, y estaba el mundo superior, el Hanampacha. Y por eso, en el Cusco, decía el Imperio Incaico, que confluían estos tres mundos, el mundo de abajo, el mundo visible y el mundo superior. Ucupacha, Caipacha y Hanampacha. Eso es contexto cultural. ¿Ok? A eso nos referimos. Tenemos que utilizar la cultura de un determinado lugar para entender el significado de una frase o de una palabra. ¿Entendido? Esos son los elementos de la comunicación. Bien, avancemos ya en la parte final de nuestra clase. Ya falta poquito.
la última parte. Vamos a ver lo que corresponde a los factores de la comunicación. Es esta imagen. Tenemos dos factores que van a ayudar y por ahí también va a interferir en el proceso comunicativo. ¿Ok? En primer lugar vamos a ver el factor de perfeccionamiento de la comunicación que corresponde a la redundancia, así se llama, redundancia o retroalimentación. Redundancia o retroalimentación. Si, por ejemplo, tú no entendiste el mensaje, no estás entendiendo la clase, la vuelves a ver, eso sería una retroalimentación. Estás conversando con un amigo y justo pasa un carro, ¡pum!, suena fuerte en la calle. ¿Me podrías decir de nuevo lo que me explicaste, por favor? No te entendí, repíteme. Eso también es redundancia o retroalimentación. Clarificar el mensaje, ¿ok? Se trata de que el mensaje llegue adecuadamente al receptor, si es que no lo ha entendido. Repetir el mensaje, para ser más exactos. Y ahora, degradación del mensaje. Porque muchas veces ocurre que mientras estamos conversando, mientras estamos en una clase, en este mismo momento, ¿qué tal si se va a la Internet Club? Vas a tener que esperar a que regrese y recién vas a poder terminar con la clase, ¿cierto? ¿Cómo se llama a ese factor que interfiere en la comunicación? Es el ruido. Cualquier tipo de interferencia entre el emisor y el receptor se considera ruido, ¿ya? No solamente es a nivel de sonido. Por ejemplo, si se va la línea de internet, si se va tu señal, es ruido. Por ejemplo, estás leyendo una obra literaria muy antigua y hay un borrón, también es ruido. Por ejemplo, estás en tu clase, estás en el salón del costado, empiezan a hacer bulla tus compañeros, también ruido. Por ejemplo, estás en la radio, ¿no? Estás escuchando la radio, todo bonito. Se va la luz, también es ruido. O hay una interferencia en la señal, empieza a, no sé, a sonar de forma extraña, también es ruido. Todo aquel factor que interviene entre emisor y receptor se considera ruido. ¿Ok? Listo. Entonces, ya nos falta muy poquito. En la siguiente parte terminamos. Vamos, esta es la última parte ya. Coloquemos como subtítulo clases de comunicación, obviamente humana. Nosotros nos comunicamos de diversas maneras. Es algo interesante nuestra forma de comunicarnos. Vamos a ver aquí. Coloquemos el subrayado y vamos a comenzar. En primer lugar, según el código. Vamos a poner la imagen para hacerlo más sencillo. Aquí está. Con esto es mucho más fácil. Ya no estoy escribiendo y se nota mucho mejor. Ahí está. Tenemos entonces, ya ni siquiera el título es necesario poner. Voy a borrarlo esto para hacer más grande la imagen. Ahí está, perfecto. Mucho mejor. Bien, tenemos 4 clasificaciones de comunicación humana. Según el código, según la dirección del mensaje, según la distancia que haya entre emisor y el receptor y según el número de participantes. Según el código, ¿qué podemos decir de los tipos de comunicación? Recuerda, cuando tú utilizas palabras y cuando no utilizas palabras. ¿Cómo se llama? Exacto, verbal es la primera y la segunda es no verbal. Pregunta, cuando escribes, cuando redactas una carta, ¿estás en comunicación verbal o no verbal? Déjamelo en los comentarios. Déjalo en los comentarios. Siguiente, según la dirección del mensaje.
Imagina, emisor por un lado, receptor por el otro. ¿Qué tipo o qué clase de comunicación podríamos encontrar si tenemos un emisor y receptor y solamente el emisor va a hablar? Solamente el emisor emite la información. ¿Cómo se llama? Unilateral. ¿Ok? Unilateral. Y si en cambio estamos en una conversación, estamos en un debate, emites un mensaje, el receptor lo analiza y te responde. Ahora se convierte en emisor y tú en receptor. Cuando la comunicación viaja y cambian los elementos, tú te conviertes en emisor, luego en receptor, va intercambiándose, se denomina bilateral. ¿Ok? Tenemos dos tipos. Siguiente, la distancia. En este momento yo me encuentro en una parte del mundo, tú te encuentras en otra, ¿sí o no? Es una distancia larga. Cuando estás en el salón de clases, tu profesor está al frente. Es una distancia corta. ¿Qué tipo de comunicación encontramos? Directa. Y cuando es una distancia larguísima, como en este caso, es indirecta. ¿Ok? Directa e indirecta. Y finalmente, vamos a colocarlo por aquí. Finalmente, cuando tenemos dos o tres participantes, y por el contrario, cuando es un debate que mucha gente observa, cuando es un mensaje a la nación del presidente de tu país, cuando es una conferencia multitudinal, hay muchos involucrados. ¿Cómo se llama cuando son poquitos? Exacto, privada. Y cuando son muchos, pública. Eso es facilísimo. Déjame tus ejemplos aquí en los comentarios de abajo del video o si no, escríbeme en el Facebook, la página del canal. Si tienes alguna duda o pregunta, también déjame cualquier mensaje, déjame un mensaje, déjame saber que te están gustando los videos para continuar con la serie, ¿ok? De esta manera entonces hemos concluido con nuestra primera clase. Agradezco que hayas estado prestando atención durante estos minutos y no te olvides, te espero en la siguiente clase para el tema de lenguaje. Muchas gracias chicos, eso es todo por el día de hoy. Cuídense, chao.